Señor, mi Dios y Padre Celestial, te adoramos, bendecimos tu nombre, te glorificamos, Padre. Te damos gracias, Señor, por este día de reposo que nos has dado. Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos en familia una vez más para estudiar tu palabra y conocerte a ti, Señor, el único Dios verdadero, el Creador del cielo y de la tierra, nuestro Padre, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro amigo, nuestro Maestro. Te pedimos, Señor, que te reveles a nosotros a través de tu palabra, que abra nuestros ojos y nuestro entendimiento para entender lo que nos quieres mostrar y enseñar a través de tu palabra en el día de hoy. Enmudece toda voz extraña del enemigo y queremos escuchar tu voz únicamente, Señor. Quita todo engaño, toda confusión, todo aquello que nos separa de ti, que nos aleja de ti. Quítalo de nosotros, Señor. Asimismo, cualquier cosa, Señor, que nos tenga confundidos o que si tenemos un concepto equivocado, Señor, que nos han enseñado en el pasado, Señor. Sácanos de toda confusión y de toda doctrina de error. Tráenos al conocimiento de tu verdad, porque tu palabra dice que conoceremos tu verdad y tu verdad nos hará libres. Te pedimos, Señor, que te reveles a nuestras vidas cada día más y que podamos creer tu palabra, obedecerla, Señor, y ponerla por obra, Señor, recordarla, meditar en ella, Señor. Y que tu palabra dirija nuestras vidas y nuestros pasos cada día de nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que intercedas por nosotros, por cada persona que nos escucha también a través del internet. Y también, Señor, te pedimos que rompas toda cadena de opresión, que libertes a todas esas personas, Señor, que están cautivas, Señor, en países donde a lo mejor puedan estar siendo perseguidos, Señor, o que puedan vivir en países donde el gobierno sea comunista, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú libertando todo eso, rompiendo esas cadenas, que los traigas al conocimiento de tu verdad, Señor, que puedas proveerle alimento a aquellos que no tienen acceso a alimento suficiente para sus familias, Señor. Especialmente, Señor, el alimento espiritual. Te pedimos, Señor, que te reveles, Señor, a cada uno y que tu palabra sea nuestro alimento, Señor. Rompe, Señor, toda cadena, Señor, de opresión y revélanos tu palabra, Dios. Te damos gracias, Señor, por todo. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a leer el capítulo 15 del libro de Hechos. Y dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, diciendo: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Ok? Así que lo que ellos estaban enseñando, ¿verdad? Dice que los que estaban enseñando, ¿quiénes eran? Dice, algunos que venían de Judea. ¿Ok? Estaban enseñando a los hermanos que la salvación es por medio de la obediencia a los mandamientos. ¿Por qué? Porque dice aquí que ellos estaban enseñando que si no se circuncidaban, de acuerdo a lo que la ley de Moisés enseña, no podían ser salvos. Entonces, esa enseñanza es contraria a lo que sabemos ya, ¿verdad? Lo que Yeshua vino a hacer en la cruz. ¿Por qué? Porque nadie puede ser salvo por medio de la obediencia a los mandamientos. Eso no quiere decir que no estamos llamados a obedecer los mandamientos, sino que la salvación solamente se puede obtener de una manera. ¿De qué manera? ¿Cómo obtenemos la salvación? Amando a Dios sobre todas las cosas. Bueno, eso es parte de.
pero lo que nos da la salvación es una cosa. Obviamente el amor a Dios demuestra que lo que nosotros estamos haciendo, vamos a decir, es genuino. Pero la salvación se obtiene por una cosa. ¿Por qué? Nosotros somos salvos cuando nosotros, ¿qué? Mami, ¿tú sabes? Obtenemos la salvación por medio de la fe. Por medio de la fe. Por medio de la fe, ¿en quién? En Cristo. Exacto, en Jesús. Yeshua, nuestro Salvador. ¿Que Él hizo qué? ¿Por qué cuando nosotros creemos que Él hizo qué? Somos salvos. Él sanó mucha gente. Sí, pero eso no es lo que nos da la salvación. Creemos que Él qué. Jesucristo. Sí, pero Él es Dios. que Él Dios hizo algo por nosotros. ¿Qué hizo? ¿Qué Él hizo por nosotros que nos da la salvación? Mami, ¿tú sabes? Yeshua hizo una cosa para darnos la salvación. ¿Qué es? Okay. Fue a la cruz. ¿A qué? A pagar por toda la humanidad. A pagar por los pecados de la humanidad. Muy bien. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. A nosotros era que nos correspondía morir. ¿Por qué? Porque el castigo del pecado es la muerte. Muy bien. O sea, nosotros por nuestro pecado estábamos condenados a morir. Esa era la condena. Y Él murió por nosotros. Y Él murió en lugar de nosotros. Así que Él llevó el castigo que nos correspondía a nosotros llevar. Él siendo justo, Él nunca habiendo pecado, Él nunca pecó. Los que pecamos fuimos nosotros. Nosotros éramos los que merecíamos el castigo, pero nosotros éramos los que estábamos condenados a esa muerte. Pero Él, siendo justo y nunca habiendo pecado, decidió ir a morir en nuestro lugar. Para que si nosotros creemos en Él de todo corazón y nos arrepentimos de nuestros pecados, podamos obtener la salvación. Ahora bien, esa fe, para ser verdadera, tiene que, como lo acabo de decir, haber un arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Pedir perdón. Eso es parte de. Pero hay personas que piden perdón y realmente no están arrepentidos. Y siguen pecando. Y siguen pecando. O sea, que arrepentirse es ¿qué? Con todo el corazón. Sí, pero ¿cómo se demuestra que realmente nos arrepentimos? Mamá, ¿cómo se demuestra que una persona realmente está arrepentida? No haciendo las cosas mal. Exacto, muy bien. Quiere decir que tiene que haber un cambio de conducta. Tiene que haber un cambio de conducta, ¿verdad? La Biblia lo dice diciendo, el que robaba, pues no robe más. El que mentía, deje de mentir, ¿verdad? El que se prostituía, pues deje de prostituirse, ¿verdad? Todo lo que hacía mal, dejarlo de hacer. Eso es el arrepentimiento. O sea, nuestra fe, para poder darnos la salvación, tiene que llevarnos a un arrepentimiento genuino que se muestra a través de un cambio de conducta, dejando de hacer lo que hacíamos antes, ¿ok? Y eso entonces nos lleva a la obediencia a los mandamientos. Eso no quiere decir, y hay que hacer un énfasis en esto, de que si obedecemos los mandamientos podemos ser salvos. No, porque la salvación no se obtiene por medio de nuestra perfección, porque no hay nadie perfecto.
No hay nadie que pueda cumplir los mandamientos de forma perfecta. Todos fallamos de una manera o de otra. Y como no somos perfectos, por eso es que necesitamos un Salvador. Y por eso Yeshua vino a morir en nuestro lugar. ¿Ok? Pero si nuestra fe es de labios para afuera, esa fe no es verdadera. La fe que salva es la que va acompañada de obediencia. La fe que salva es aquella que se demuestra por nuestra obediencia a los mandamientos. En otras palabras, la fe y la obediencia son inseparables. Tienen que ir juntas. Y en Santiago, el libro de Santiago lo dice de esta manera. Dice, la fe sin obras es muerta. Y también Santiago hace una pregunta que nos confronta y dice, si tú tienes fe, pero no tienes obras, ¿podrá esa fe salvarte? Y eso es una pregunta retórica, ¿verdad? Una pregunta que no es posible. La fe que salva es aquella que nos lleva a la obediencia, al cambio de conducta, a obedecer a Dios, porque es un acto exterior que muestra lo que está dentro de nuestro corazón. ¿Ok? Así que aquí, ¿verdad? Este grupo de hermanos estaban enseñando que por medio de la obediencia a los mandamientos, en este caso específicamente el mandamiento de la circuncisión, dice que si los hombres no se circuncidaban no podían ser salvos. Y eso no es así. No es cierto. ¿Por qué? Porque la salvación dijimos que es por la fe. ¿Ok? Obediencia a los mandamientos acompaña nuestra fe, pero no es lo que nos da la salvación. ¿Ok? Entonces, seguimos leyendo. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, o sea, porque Pablo y Bernabé entendían cómo se obtenía la salvación, que es a través de la fe, ¿verdad? Entonces ellos están discutiendo con esos que quieren obligar a la gente a que se circuncide para supuestamente poder ser salvos. ¿Por qué están discutiendo? Porque ellos le están diciendo, no, eso que ustedes están enseñando no es así. La salvación no se obtiene por circuncidarse. La salvación no se obtiene por obedecer los mandamientos. ¿Ok? Entonces dice, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. O sea, para poder debatir entre cómo se obtiene la salvación, ¿verdad? Si es por fe o es por la circuncisión o la obediencia, ¿verdad? Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Por qué se alegraban? Porque antes de Yeshua haber muerto en la cruz, la salvación era para los judíos, porque todas las demás naciones, todas estaban alejadas del Señor porque les servían a otros dioses. Pero entonces ahora cuando Yeshua murió en la cruz, el Señor se les reveló a todos por igual, tanto a judíos como a gentiles, a gente de otras naciones, ¿verdad? Y entonces todos los creyentes en el Mesías, todos los que habían tenido fe en Él, estaban salvos. Sí, eran salvos, pero también estaban contentos de saber que esa puerta de salvación se había abierto para todo el mundo a través de la fe. Todo el que creyera puede ser salvo ahora. Todo el que crea ahora, no importa de qué nacionalidad sea, de en dónde haya nacido, qué dioses haya tenido en el pasado, cuántos pecados pudo haber tenido en el pasado, no importa lo que haya hecho, así haya matado a alguien, puede obtener la salvación a través de la fe en Jesús.
en Yeshua, porque su sacrificio es suficiente para limpiar nuestros pecados de una vez y por todas, para siempre cambiar nuestras vidas. ¿Ok? Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios... ¿Qué iglesia era? Buena pregunta. La palabra iglesia lo que significa es que hay varias personas unidas en el nombre de Jesús, de Yeshua, porque la palabra dice que donde dos o más están reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Así que la iglesia católica, no, el catolicismo no es verdad. Lo que pasa, papi, es que en la Biblia no habla de religiones, sino habla de las instrucciones que Dios nos ha dado para nosotros seguir. Nos ha dado un manual de vida, nos ha dado instrucciones, enseñanzas, mandamientos, historias que nos muestran cómo Él ha venido para darnos salvación a nosotros y guiarnos por el camino correcto. Entonces, ninguna religión, ni los católicos, ni los cristianos, ni los testigos de Jehová, ni los mormones, ninguna religión nos da la salvación. La salvación se obtiene únicamente a través de Jesús, de Yeshua. Y y todas las religiones son reglas humanas, creación del hombre. Son hombres que se han inventado una serie de normas para que un grupo de personas lo sigan a él. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia no nos enseña nada de creado por hombres, sino lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Y fuera de esto, nada más. ¿Entiendes? Por tanto, nada que se salga de la Biblia es correcto. Y específicamente, ¿verdad? Cada religión tiene sus cosas que están mal, porque se salen de lo que es la Biblia. Entonces, específicamente, la religión que me presenta, ¿verdad? Que es la Iglesia Católica, que pues tienen unas cosas que son contrarias a la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia hay, ¿verdad? Un mandamiento, el que es el segundo mandamiento, que dice que no hagamos imágenes de ninguna cosa que esté en el cielo o en la tierra, ni debajo de ella, que no hagamos ningún tipo de imagen, ni mucho menos que la adoremos. Entonces, religiones de hombres crean cosas. Ya han hecho estatua de Jesucristo. Por eso, y no se puede, porque las estatuas, las imágenes, todo eso es contrario a la Biblia. Otras religiones celebran cosas paganas, como por ejemplo la fiesta de Navidad. En la iglesia cristiana celebran la fiesta de Navidad. La iglesia es la que hace fiesta de Navidad. Muchas, pero la iglesia católica, la iglesia cristiana, muchas iglesias celebran la fiesta de Navidad. Eso es de origen pagano, porque en la fiesta de Navidad era, ¿verdad? Y el origen de la fiesta de Navidad era adoración al Dios del Sol. Y como parte de la adoración al Dios del Sol, cortaban los testículos de los toros, los colgaban en los árboles y luego le prendían fuego. Y eso era un acto de adoración al Dios del Sol. Entonces, ahora eso se hace de forma más civilizada. En vez de cortarle los testículos a los toros, le ponen las bolitas de cristal decorativas a los árboles. Es lo mismo. Las bolitas decorativas representan los testículos. Y el fuego ahora son las lucecitas de Navidad. Y le ponen en la punta del árbol una estrella
de 8 puntas que representa al dios del sol. O sea que la gente, cada vez que celebra esa fiesta, están metiendo en su casa un ídolo, que es ese árbol de Navidad. Y que Dios nos dice que nos separemos de las costumbres de las naciones, que no imitemos las costumbres de las naciones. Y la palabra santo, que nos dice, sé santo como yo soy santo. ¿Qué es lo que significa? Significa separado. ¿Separado de qué? Del pecado, de todas esas cosas, ¿verdad? Dios no quiere que nosotros imitemos esas cosas paganas. ¿Cuál es el problema de esto? Que yo muchas veces le he dicho a gente cristiana, le he dicho, no, que la fiesta de Navidad es de origen pagano. Y la respuesta, en vez de decirme, me voy a dejar de celebrar, lo que me dicen es, aunque sea pagano, yo celebro a mi niñito Jesús. Pero es que Dios, ¿tú crees que Dios quiere que tú lo celebres de una forma como se celebra a un Dios pagano? En una fiesta que se celebra a un Dios pagano. No, porque Dios es santo. Y como Dios es santo, Él está separado de todo eso. ¿Entiendes? Y Dios mismo en su palabra nos dice que nos separemos de todo eso, que no imitemos las costumbres de las naciones. Así que todas las religiones, todas, añaden cosas que no están en la Biblia. Y la Biblia por eso nos dice que no añadamos nada a su palabra, ni tampoco quitemos lo que dice la Biblia, sino que vamos a seguir única y exclusivamente lo que la Biblia dice, más nada. ¿Y quién es la iglesia? Volviendo a ese tema, donde están 2 o más reunidos en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, ¿verdad? O sea que ahora mismo está Mami, estás tú, estoy yo y las personas que están escuchando por el internet, habemos 4, ¿ok? Entonces ahí, en medio de nosotros, aquí estudiando la Biblia con nosotros, está Dios. El Espíritu de Dios. Exactamente, y Él mismo nos guía a través de su palabra a toda verdad, porque la palabra dice que Él es nuestro maestro y también es nuestro pastor. Y Él es quien nos guía a toda verdad y quien nos revela su palabra. ¿Entiendes? Ok, seguimos leyendo. Dice, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunas de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ok, ahora está Pedro, ¿verdad? Diciéndole a los fariseos, que los fariseos quieren que los gentiles que se acaban de convertir se circunciden y empiecen a obedecer todos los mandamientos como los judíos lo hacían. Pero acuérdate una cosa, que los judíos crecieron, o sea, nacieron y crecieron aprendiendo los mandamientos. O sea, que ellos ya se los saben de memoria y saben cómo guardarlos y saben cómo celebrar las fiestas y saben cómo celebrar el día de reposo. Pero los gentiles que se acaban de convertir no saben nada de eso porque nunca lo han aprendido.
apenas creyeron ahora en Jesús, en Yeshua, para ser salvos. Es como un bebé que acaba de nacer. Un bebé que acaba de nacer no sabe caminar, ¿verdad que no? Ajá. Pues tú no le puedes pedir a un bebé recién nacido que camine, porque es imposible. Pues asimismo a los gentiles no se les puede pedir que hagan lo que no saben hacer. Van a irlo aprendiendo poco a poco, pero no se les puede imponer una carga que ellos no pueden en este momento cumplir, ¿ok? Y eso es lo que Pedro les está diciendo, ¿verdad? Que apenas ahora ellos se acaban de convertir y que por medio de la fe dice que fueron purificados sus corazones. Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ahí se está refiriendo a que la salvación nuevamente no es por la obediencia a los mandamientos, eso es imposible, ¿ok? Sino por la fe. Dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, Yeshua, seremos salvos. De igual modo que ellos, o sea, tanto los judíos como los gentiles. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, o sea, escúchenme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, diciendo, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Ahí está citando el libro de Amós 9, del 11 al 12. Entonces dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Ok, ahí lo que Pablo es el que está hablando, ¿verdad? Déjame ver, ¿Pablo o Pedro? Pablo. No, este es Jacobo. Espérate. Sí, Jacobo. Jacobo es el que está hablando, ¿verdad? Jacobo les está diciendo que los gentiles, ¿verdad? Como yo te acabo de decir, un bebé recién nacido no puede correr ni caminar, ¿verdad? Tiene que ir paso a paso, poco a poco, pasar por todas las etapas, aprender primero a virarse, después a gatear, después a levantarse, después hasta que corre, ¿verdad? Pero un gentil que se acaba de convertir no puede obedecer todos los mandamientos que aún no conoce. Entonces él lo que le está diciendo es que a estos que se acaban de convertir, sí se separen de ciertas costumbres paganas que tal vez hacían antes. Y esas costumbres, dice aquí, por ejemplo, los ídolos. ¿Por qué? Porque si tú sirves al único Dios, no puedes servir a otros dioses. ¿Verdad que no? Ni a un ídolo hecho en la tierra. Ni a un ídolo hecho en la tierra, ni a una imagen, porque eso es algo principal, que adoramos solamente a Dios, ¿verdad? Entonces dice de fornicación. La fornicación, hay dos tipos de fornicación. Está la fornicación espiritual y la fornicación física.
Y la fornicación física, lo que es el adulterio y el tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, eso es un pecado contra el cuerpo, dice la palabra. Y la fornicación espiritual es cuando adoramos a otros dioses, ¿verdad? Y somos infieles a Dios, ¿ok? Así que tenemos que estar separados de los dos tipos de fornicación. Y entonces la tercera cosa que menciona, dice de ahogado y de sangre. Ahí está hablando de la alimentación, ¿ok? O sea que nos vamos a alimentar conforme a la alimentación correcta que el Señor nos manda en su palabra, ¿verdad? En el libro de Levítico. Entonces, ahí, eso es como lo primero. ¿Por dónde empezar? Pues mira, los que se acaban de convertir, empiecen por esto. Aprendan a separarse de las cosas paganas en estas 3 o 4 cosas. Pero de ahí en adelante no quiere decir que no van a cumplir los demás mandamientos, sino que los van a ir aprendiendo poco a poco. Y eso lo dice en el próximo versículo, y dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Queriendo decir, empiecen por aquí y cuando vengan a la sinagoga, cada día de reposo, cada Shabbat, van a ir aprendiendo las demás cosas que tienen que hacer, ¿ok? Y esto es importante porque hay ciertas personas en la iglesia que dicen, ¿verdad? En la iglesia cristiana y en otras iglesias, que dicen que no tenemos que obedecer los mandamientos y que solamente tenemos que obedecer esto que dice aquí, más nada. Y eso no es lo que quiere decir, sino que vamos a empezar por ahí y el resto lo vamos a ir aprendiendo cada semana, poco a poco, mientras vamos estudiando su palabra. Entonces, en el versículo 22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud. Ok, así que ellos le van a escribir a los gentiles que se acaban de convertir, que viven en Antioquía. Y lo que escriban se lo van a enviar a ellos por medio de esos varones que escogieron para ir a llevar esos escritos allá, ¿verdad? ¿Qué son quiénes? Dice aquí que escogieron a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás. Este no es Judas el que se ahorcó, este es otro Judas, ¿ok? Y a Silas, ¿ok? Que son varones principales entre los hermanos, ¿ok? Y entonces iban a mandar un mensaje a ellos, a los de Antioquía, ¿verdad? Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua el Mesías. ¿Okay? Esto que estoy leyendo ahora es lo que ellos escribieron, ¿okay? La carta que ellos escribieron para enviar a Antioquía. ¿Y qué les están diciendo? Mira, se levantó un grupo de personas que les dijo a ustedes que para poder obtener la salvación, ustedes se tenían que circuncidar y obedecer todos los mandamientos. Pero les queremos decir que eso no es así, ¿verdad? No, la salvación no es por la obediencia a los mandamientos, sino es por medio de la fe, ¿verdad? Ellos le están escribiendo esta carta y les están explicando lo que esos hombres se habían levantado a predicar a los gentiles, ¿verdad? Sigo leyendo, dice, así que enviamos a Judas y a Silas,
los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. ¿Okay? En otras palabras, le está diciendo, ustedes van a empezar por aquí. Lo que van a empezar haciendo desde ahora es que se van a separar de estos pecados, van a dejar de hacer estos pecados y van a obedecer en esto. ¿Okay? No es que eso es lo único, como ya lo vimos en el versículo 21, que dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. O sea que el resto ustedes lo van a ir aprendiendo semana tras semana en el día de reposo, cuando se junten en la sinagoga a estudiar la palabra del Señor. ¿Ok? Sigo leyendo, dice, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, esa carta que acabamos de leer, ¿verdad? Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación, o sea, porque ellos estaban, sí, al ellos haber leído esto, les sirvió de consuelo saber que no tenían que obedecer todos los mandamientos para poder ser salvos, porque ellos no sabían cómo hacerlo. Entonces ellos decían, pero entonces, ¿cómo yo voy a ser salvo si yo no sé todos estos mandamientos? Porque son muchos, ¿verdad? Entonces, si ellos no sabían, para ellos iba a ser imposible ser salvos. Por tanto, cuando ellos leyeron esto, fue un alivio para ellos, ¿verdad? El saber que la salvación no se obtiene de esa manera, ¿ok? Dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. O sea que ellos estuvieron allí con ellos, les predicaron la palabra por algún tiempo, y cuando ya habían terminado, como quien dice, su responsabilidad en aquel lugar, regresaron a estar con el grupo, ¿verdad?, de donde salieron. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. O sea que los demás se fueron, Silas se quedó, ¿verdad? Con los hermanos en Antioquía. Silas se quedó con los hermanos en Antioquía. ¿Ok? Silas, no, un hombre. Silas, con S al final. Silas. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Ok, o sea que se quedó Silas, Pablo y Bernabé. Se quedaron allí. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. O sea que ahora ellos iban a hacer un recorrido por las ciudades que ellos ya habían ido antes, les habían predicado, y ahora iban a hacer una segunda visita para verlos y saber cómo están y si han crecido en el conocimiento de la palabra, cómo les está yendo, ¿verdad? Todo eso. Dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Ok, así que había un desacuerdo aquí entre, ¿verdad?, Pablo y Bernabé, porque Bernabé quería llevar a Juan, que se apodaba Marcos, y Pablo dijo no, porque él no ha estado con nosotros haciendo la obra que nosotros hemos estado haciendo. Él decidió quedarse por allá, pues yo no quiero que vaya con nosotros. Así que hubo un desacuerdo, ¿ok?, entre ellos. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé
Tomando a Marcos, ya navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. Así que se fueron 2 para un lado y 2 para el otro. ¿Cuáles fueron? Dice, Bernabé se fue con Marcos, Pablo se fue con Silas, y tomaron rumbos diferentes porque no se pudieron poner de acuerdo en cuanto a que fuera Juan o no fuera Juan con ellos, ¿verdad? Así que Bernabé se fue con Juan, que se apodaba Marcos, y Pablo se fue con Silas. Y se fueron, Bernabé y Marcos se fueron para Chipre, Pablo y Silas se fueron para Sicilia, Sicilia. Sí, dice que pasaron por Siria y Sicilia, confirmando las iglesias. ¿Ok? Vamos a orar. Ahí terminamos el capítulo 15. Seguimos la semana que viene con el 16. Vamos a orar. Señor, mi Dios y Padre Celestial, te adoramos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por esta oportunidad que nos has dado una vez más de estudiar tu palabra en familia. Te damos gracias, Padre, porque has hecho accesible tu salvación para todas las personas, no importando de dónde provengan, ni su edad, ni su género, nada, Señor. Todo es únicamente por la fe que has hecho accesible tu salvación. Cuando creemos en ti, que tú recibiste el castigo que nos merecíamos nosotros, yendo a la cruz, a la pena de muerte que nos tocaba a nosotros por nuestro pecado, y tú, siendo inocente, Señor, moriste en nuestro lugar, recibiendo tú el castigo que no te merecías sino nosotros, y hiciste ese sacrificio de forma voluntaria y gratuita para que todos los que creyéramos en ti pudiéramos obtener la salvación. Gracias, Padre, porque abriste la puerta para que nosotros pudiésemos entrar a vivir una eternidad contigo, pero a la vez nos has dado las instrucciones por medio de tu palabra de cómo vivir una vida que te agrade, y nos has dejado saber a través de tu palabra que nuestra fe tiene que ir acompañada de nuestra obediencia para realmente ser una fe genuina, una fe verdadera. Porque la fe de labios para afuera no salva a nadie, porque no va acompañada de un cambio de conducta que demuestra la veracidad de nuestra fe. Por tanto, Señor, te pedimos que nos lleves al arrepentimiento verdadero, que nos cambies, que nos transformes, que nos ayudes, Señor, a ser cada día más como tú. Que continúes purificándonos por medio del conocimiento de tu palabra, que nos continúes enseñando, que nos continúes redarguyendo, que nos continúes haciendo cada día más semejantes a ti, y nos ayudes a crecer en el conocimiento, en la fe y en la obediencia a tu palabra, para que cuando tú regreses a buscarnos nos encuentres haciendo tu voluntad, Señor, y podamos escucharte decir que hemos sido siervos fieles y prudentes, que hemos hecho tu voluntad, Señor, y que podamos entrar en el gozo de tu presencia. Ayúdanos a velar por nuestra salvación con temor y temblor. Quema con tu fuego todo lo que hay en nosotros que no te agrada, que no te pertenece, que nos separa de ti, Señor. Todo aquello que no es agradable ante ti, que queda en nosotros. Te pedimos que nos continúes purificando, Señor. Estamos en el conteo, Señor, de los 50 días hasta llegar a Pentecostés. Y ya hoy se cumple la 3ª semana completada para prepararnos, Señor, para el día de Pentecostés, en el cual tú entregaste tus mandamientos a Moisés. Y cuando celebraban ese hermoso acontecimiento, Señor, dice tu palabra que tus discípulos fueron llenos de tu Espíritu Santo y escribiste los mandamientos en sus corazones. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, por tus mandamientos, que nos instruyen por el camino correcto.
Ayúdanos, Señor, a prepararnos para el día de Pentecostés, celebrarte a ti, Señor, y ser llenos una vez más de tu Espíritu Santo, llenos de tu palabra y de tus mandamientos que puedan ser escritos en nuestros corazones, Señor, y no los olvidemos, sino que los pongamos por obra. Gracias por este día de reposo, Señor, y por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, Señor, una vez más juntos en familia. Te adoramos y te bendecimos y te pedimos también que bendigas a cada persona que nos escucha a través del internet, que te reveles a ellos también como a nosotros, Señor, y que si hay alguien que aún no ha puesto su fe en ti como su Señor y Salvador, te pido, Señor, que hoy tú te reveles a esa vida, Señor, que nos está escuchando, que abra sus oídos espirituales y pueda escuchar tu voz, conocerte, creerte y seguirte, Padre. Y que pueda dejar la vida pasada de pecado para vivir una vida nueva de obediencia y de fe en ti y en tu palabra. Y seguirte a ti como el buen pastor que diste la vida por nosotros, tus ovejas. Gracias, Padre, te adoramos y te bendecimos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén y amén. Gracias, Dios.